Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos la lectura del Evangelio de Marcos y nos detenemos en los capítulos 7 y 8. Yo he escogido para que leamos juntos en este día, en el capítulo 7, el versículo 9, que dice así: Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Este texto nos da una pauta de comportamiento muy interesante, y es la diferencia que existe entre la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y la tradición de la iglesia, la tradición del pueblo, la tradición de los creyentes. En todo caso, toda aquella costumbre popular que no sigue la pauta de comportamiento, de creencia, de fe que está presentada en la palabra de Dios, en la Biblia. Es interesante notar que a lo largo de las edades, la tradición se ha hecho tanto más fuerte que la propia Biblia. Que la religión popular nos dice que es mucho más válido lo que dice la tradición de la Iglesia que lo que dice la palabra de Dios, y que en aquellos acontecimientos que están presentados tanto en la Biblia como en la tradición, prima lo que diga la tradición. Esto es muy interesante, y es muy interesante el ver cómo a lo largo del tiempo los propios hijos de Dios, el propio pueblo de Dios, la propia iglesia como pueblo de Dios, se separan de la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a sus propias costumbres, elaboradas por ellos mismos, pero que toman la fuerza de la tradición. Y esta idea de la tradición, todavía hoy nosotros la podemos ver y la podemos experimentar. ¿Cuánta gente con las cuales nosotros hablamos nos dicen que está bien que la Biblia diga algo, lo que fuere, pero es que a ellos les han enseñado las cosas de esta manera y ellos viven su religión de esta manera, sin importar en absoluto lo que diga la palabra de Dios? El rechazo al propio Dios en personas que dicen ser creyentes, que dicen seguir las enseñanzas de ese Dios. Esto lo que nos tiene que hacer reflexionar es el gran peso que tiene la costumbre dentro de la cultura popular, el tremendo peso del que no es fácil salir. Personas que reniegan de su religión, pero que sin embargo no aceptan la verdad presentada en la palabra de Dios. Es un discurso doble que es prácticamente imposible comprenderlo. Sin embargo, esa incongruencia es la que viven miles y millones de personas hoy en día. Pero yendo mucho más allá del cristianismo, la tradición de los pueblos, nosotros podemos ver la cantidad de problemas sociales a causa de la tradición. Nosotros podemos ver la cantidad de injusticias. Nosotros podemos ver guerras a causa de la tradición. Nosotros podemos ver limpiezas étnicas a causa de la tradición. Y no nos damos cuenta que a veces nosotros mismos hacemos de nuestra forma de espiritualidad una tradición. Y no es bueno, no es bueno. Por eso el Señor le dice a los dirigentes religiosos de su momento que invalidaban la ley de Dios, los mandamientos de Dios, siguiendo la fuerza de la tradición. Pensemos muy seriamente en estas cosas. Meditemos en estas palabras. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.